Bien, Carlos, tú vas a continuar con el tema. No sé si Johnny tiene alguna pregunta, pero yo quiero que al final de este ya bloque que terminamos, me aclares algo. Luego de que tú termines, es que si la pensión es, tú estás asegurado en una AFP privada y te calculan lo que tú tienes ahorrado, no las ganancias de eso, sino lo que tú has ahorrado Todo. obligatoriamente ahí. Pero que eso no es una pensión de por vida, sino cuando se acabe ese fondo, tú terminaste la pensión tuya de ese. Me gustaría que tú me hables de eso. Sí. Mira, voy a concluir con la parte en cuanto a la resolución, cuando habla de que fue el 50%. Lo que ocurre es que cuando un afiliado va y tiene que tener es internado, va a ser intervenido quirúrgicamente en el asunto. Normalmente la ARS cubre el 80% y el 20% lo cubre el afiliado. Eso tenía un tope, que no debía exceder de los 2 salarios mínimo nacional. Brevemente tengo que explicar lo que es el salario mínimo nacional, porque eso no se entiende. Eso no se entiende. Ese es un salario de referencia que usa el sistema de seguridad social, que se extrae de los 3 salarios de ley, de los 3 salarios mínimos no sectorizados. Porque aquí hay como 15 salarios. Sí. Del sector turístico, de los cañeros, de la construcción, de la que sé yo qué, todo eso. Pero del sector, de la parte no sectorizada, es decir, de los que no están encuadrados en un sector específico, hay 3 salarios que ahora se establecen en función del capital de las empresas y de esas cosas. Entonces, esos 3 salarios se juntan y se establece un promedio. Ese es el salario mínimo nacional, que es un salario que nada más sirve para el sistema de seguridad social. Eso no tiene aplicación fuera de ahí, para ningún lado. Entonces, el salario mínimo nacional, hasta ahora creo que son 16,000 pesos en la actualidad. Pero la ley establece, la normativa, que no podía exceder de 2 salarios. Bueno, lo que hicieron ahora es que le quitaron uno. Y entonces no puede exceder de 16,000 pesos y algo lo que el afiliado tenga que pagar cuando se le presenta una situación de que ha sido intervenido el asunto. Claro, pueden cargarle otra cosa, por ejemplo, la hotelería hospitalaria, porque la ley garantiza, creo que una habitación de 1.800 pesos, que tú no la vas a encontrar en ningún lado ya. Pero si tú coges una habitación de 5 o 8,000 pesos y tú pasas 5 días internos, tú sabes que vas a pagar el valor y eso te lo van a agregar, porque no es parte de la cobertura. De la cobertura. Eso es un asunto más o menos opcional. El asunto de la pensión. Hay 2 tipos de retiro. En el caso de la capitalización individual, que es el sistema que administran las AFP, lo que le llaman la renta vitalicia, que es lo que tú tengas, si califica para una pensión, te lo van a calcular ahí hasta que te muera. Correcto, esa en el privado. Sí, en los casos de la AFP. Sí. Y la otra se llama un retiro programado. Es un retiro en que tú dices, bien, acá, yo tengo 3 millones, 5 millones de pesos, por decir cualquier cifra. Yo me retiré, yo quiero que eso me lo devuelvan en 10 años. Entonces te establece con 10 años, si viviste más de ahí, te quedaste sin nada. Ahora, el problema es que en la renta vitalicia, la AFP tiene un cálculo muy sui generis, te calculan como si nada pasó, que tú tienes una esperanza de vida que tú vas a vivir 103 años, o 105. ¿Tú sabes lo que eso significa? Claro. Mientras más largo es el camino, más reducida es el asunto. Y te la dan con un cuentagota que tú no te alcanzas ni siquiera para la mitad de la pastilla que consumen en el mes. Ahí va, Carlos, antes que nos fuéramos. ¿Y tú crees que es posible hablar de alguien de seguridad social
con una asignación de medicina de 10,000 pesos al año. 8,000. Por Lo suerte, subieron, ¿no? por suerte en esta resolución, esas incluyeron una serie de patologías, de enfermedades, que él la han llevado también hasta el 1,000,000 de pesos. Porque el cáncer que sí estaba incluida, pero tenía muchos medicamentos coadyuvantes, algunos de los cuales tenían muchas limitaciones y que no lo cubría, y entonces se le acababa rápido, porque total 1,000,000 de pesos se lo traga una enfermedad en cáncer en un 2x3. Pero a menos ahora la elevaron e incluyeron muchas medicinas, por ejemplo, los que sufren de enfermedades reumatoides, que son medicamentos muy caros. Eso no estaba antes. No estaba, lo incluyeron ahora, y así otras tantas. Eso sí, en realidad es una resolución importante que va a beneficiar a un gran segmento de la población. Ahora, los medicamentos ambulatorios, que son los de los 8,000 pesos, bueno, pero imagínense, ¿cuántos años hace? Eso comenzó con una cifra mucho menor y se fue aumentando. 3,000. Sí, y se fue aumentando. Pero es que todo se eleva todos los días. Ya eso debe tener más de 5 o 7 años, qué sé La yo. medicina paga en ITEVIS. ¿Eh? La medicina paga en ITEVIS, Sí. para que tú lo sepas. Sí, sí. Entonces, y vuelvo al otro tema. Aquí no hay regulaciones. Usted va a 5 farmacias con una indicación de un asunto y tiene 5 precios diferentes. Claro, claro. No me hablen que eso es la libre competencia. No venga con un asuntito como ese. Eso es un elemento que debe... no, el mercado que lo rige. No, 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 no. Eso es sálvese quien pueda, que es otra cosa. Entonces, la población está desamparada, en realidad. Se está discutiendo la modificación de la ley. Hay muchas cosas que tienen que ser modificadas. Otras tienen que ser ratificadas para que se apliquen. Y otras hay que someter al Consejo a su propia legalidad, que con mandato, la ley usted va a ejecutar esto. El caso de los pensionados. La ley es clarita diciendo que los pensionados tienen que ser, que el Consejo tenía la obligación de fijar una cuota atendiendo que los pensionados son personas que ya tienen reducidos sus ingresos, porque nadie los pensiona con el 100%, tú no vas a ganar el mismo salario. Atendiendo esa condición, bueno, como no le dio la gana nunca al Consejo, pese a todas las insistencias al asunto, no hubo manera, porque la GRS, el capital, no le gustan a los viejos y enfermos, porque salen caros. Y para el Consejo, ¿quiénes son los que tanto dices? Los empleadores, el gobierno y los sindicatos. Pero los sindicatos y el gobierno no pueden ponerse, son 2 a 1. Nunca se van a poner de acuerdo. ¿Pero cuáles? Pues los sindicatos están de acuerdo con los empresarios. Pero también. no, para poner un ejemplo, yo te digo. Bueno, yo te voy a decir, ¿Verdad? Porque yo te voy a poner decir un una cosa. ejemplo. Permanentemente los empleadores, no ni siquiera el gobierno, sobre todo los empleadores, hacen uso del veto. En el caso de los otros 2 sectores, yo no recuerdo, salvo una vez, que los sindicatos, por un problema de tranque en la discusión de una tarifa Les faltaba a ellos. no salarial, el juego se trancó y ellos se retiraron de todos los consejos donde participan y por carambola se paralizó el de la seguridad social. Es decir, hicieron uso del veto pero de manera indirecta. Entonces, yo digo, estamos desamparados, porque la verdad es que deja mucho que desear la participación y la vehemencia con que se supone debiese estar defendiendo los intereses cada vez que se proponen una resolución que va en contra de los intereses de los trabajadores. Es lo que yo digo, esas violaciones constantes, quienes deben de denunciarle y llevarle a los tribunales son los sindicatos. Ah, sí. Lamentablemente aquí no se ha judicializado el asunto de las violaciones. Pero aquí hay mucha gente que debía estar en el banquillo, los acusados hace tiempo, respondiendo. Porque usted está jugando con la vida de la gente. Pero yo te Es un dije, crimen de en la el humanidad. Instituto del Cáncer. Sí. Ahí nadie tiene seguro, ahí. Ahí dando lástima que está la gente. Entonces, bueno, hay que arrear
Y en medio de estas discusiones que están empantanadas ahí, qué sé yo qué, para modificarte una ley te pasan 5 años discutiendo el asunto, que cuando viene a aprobarse resulta que ya la realidad hace rato que la sobrepasó. La aprueban cuando ya no tiene validez. Mira, hay que ver el ejemplo de Chile. El tema de la ley de seguridad social causó mucho estrago. Y yo creo que aquí deberíamos de correrle a eso. Vivir esa experiencia para corregirlo con tiempo. Antes que lleguemos a que ya sea la población que es desesperada. Aquí los modelos de esto que se estableció, tienen muchos componentes de lo que era la experiencia chilena y la experiencia de Colombia. Ambos están en proceso de renunciar o de modificar, de superar lo que la vida ha demostrado de que no sirve, que no responde, que no está en concordancia con los postulados y con las aspiraciones de equidad social y de protección de la población. Entonces, como usted dice, bueno, es tiempo. Y un país, Todavía a tiempo. Y hay que modificar cosas aquí. No se puede seguir con ese esquema. Hay que reestructurarlo porque, bueno, más tarde o más temprano, va a haber un caos. la gente reacciona. Claro. Bueno, en Chile reaccionaron y hubo, no que ha habido un cambio, pero la derecha tradicional se fue a pique. Y en Colombia lo van a Y ahí modificar también. lo van a Lo están modificar modificando. también. Sí, sí, claro. Aquí somos dichosos que hay gente que se ha enriquecido en el Consejo de Seguridad Social, del grupo tripartito. Oye, si te digo no terminamos, pero gracias Carlos Tomás Fernández por haber estado aquí con nosotros y ojalá que alguna vez, yo sé que se le hace difícil por la hora y el tiempo, pero que puede estar aquí aunque No, sea yo una siempre vez al estoy mes. dispuesto a conversar de las cosas que uno más o menos y darle seguimiento porque la población necesita información, porque una de las cosas, y eso ahí es que voy, entre otras cosas, una ley es un legajo de papel y de intenciones, sobre todo cuando son leyes de carácter sociales. Si no tienen doliente, y los dolientes principales son aquellos a quienes van dirigidos. Entonces, pero los representantes debían hacer su trabajo. Claro. Bien, gracias por haber venido, Johnny. Nos vemos en una próxima entrega del Punto. Hasta la próxima.